Bienvenidos a otro de mis videos, hoy desmintiendo mentirosos. Saludo para John Edison David López, quien me informó de un canal dedicado a explicar cómo es que funciona esto del cristianismo. Iniciaron labores en septiembre del 2015, para cuando subí este video llevarían 1 año y 5 meses funcionando. A la fecha llevan 78 videos subidos. Mi plan, desmentir todos sus videos, pero dejemos que sea el mismo canal quien se presente. Hola amigos de YouTube, quiero darles mi más cordial bienvenida al canal Tengo Preguntas. Este es un canal que busca glorificar al Señor Jesucristo. Glorificar al Señor Jesucristo. Genial, de seguro en este canal me explicarán por qué hay que glorificarlo. La última vez que pregunté eso me dijeron que era porque era el Hijo de Dios. A lo que yo respondí, técnicamente todos no somos hijos de Dios, entonces ¿por qué no me glorifican a mí? Me dijeron que era porque Jesús era hijo directo de Dios, a lo que yo refuté diciendo, Adán y Eva ni siquiera tuvieron mamá. Entonces me contaron la historia de que Jesús fue creado primero que todo, a lo que pregunté, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús sea el hijo directo de Dios y que fue creado primero que toda la creación? Porque que yo sepa, Jesús se autodenominaba era el Hijo del Hombre. Entonces me señalaron que varios apóstoles lo escribieron en sus evangelios. El problema es que ningún apóstol escribió su propio evangelio. Espero que este canal sí resuelva mis dudas. Dando respuestas bíblicamente aplicables y oportunas referentes a diferentes preguntas espirituales a través de su presencia en este medio. Respuestas basadas en la Biblia. ¿Pero cuál Biblia? ¿La escrita en griego koine, hebreo, o arameo, o griego? ¿O usarán la traducción al egipcio, o al latín? ¿Será la Biblia del Concilio de Nicea o el del Concilio de Hipona, o el del Concilio de Cartago, o la del Concilio de Trento, o el Concilio del Vaticano? ¿O usarán alguna versión de algún sínodo en concreto o alguna de las Septuaginas? ¿Con deuterocanónicos o sin deuterocanónicos, incluyendo textos de libros como el Esdras, Macabeos, o se ceñirán a la Biblia ortodoxa? Mientras investigaba para este pequeño comentario me encontré con más de 70 Biblias diferentes. A unas les quitaron libros, a otras les agregaron libros, unas se les vetaron versículos, a otras se les modificaron versículos. Con semejante despelote, ¿cómo podría alguien saber cuál es la Biblia correcta? Y si no eres capaz de determinar cuál es la Biblia inspirada por Dios, ¿cómo podrías asegurar que tus respuestas están alineadas con la voluntad de Dios? Mi nombre es Leonardo y soy un siervo voluntario dedicado y preparado con el deseo profundo de ayudar a otros en su entendimiento de la vida, de Dios, el mundo y su palabra. Leonardo, no conozco a nadie con más ganas de entender que yo, así que espero que sus respuestas estén a la altura del tema. Soy cristiano, trabajo de esta manera un ministerio paralelo al de la iglesia y busco ayudar a las personas a encontrar respuestas de carácter espiritual. Basado en la dirección de Dios e investigación, la idea es responder diferentes preguntas de manera correcta y acertada, 100% apoyado en lo que la Biblia enseña. Todas las preguntas tienen bases cristianas apoyadas en estudios bíblicos, investigaciones de pastores, ministros, líderes, evangelistas y demás que se han estudiado previamente y se toman referencias basados en la dirección de Dios y en la posición más acertada e interpretación más acorde al plan de Dios. Ten la plena seguridad que la respuesta es real, bíblica y teológica, sin ánimo de dar una respuesta basada en mi opinión personal, sino investigada y argumentada de manera que transforme tu mente y tu vida. Respuestas basadas en estudios y especialistas. Mis expectativas están por las nubes. Espero no ser defraudado, Leonardo. Así que bienvenidos a Tengo Preguntas, suscríbete, dale like a la manito azul, comenta, haz preguntas, deja tus comentarios porque de aquí en adelante se dará respuesta a muchas preguntas que ustedes soliciten. Te invito a que mires el contenido ya subido, comparte estos videos y Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente respuesta. Sí, a todo lo que él dijo, pero para mi canal, a excepción, claro, de la bendición de Dios. Porque por lo que he leído en la Biblia, lo mejor para tu bienestar y el de tu familia es que Él no se acuerde de ti. Y la pregunta dice, ¿qué sucede después de la muerte? Antes de dar esta respuesta, les recuerdo que adoptaré una posición 100% bíblica. ¿Qué dice la Biblia exactamente sobre lo que sucede después de la muerte? Posición 100% bíblica.
Obviando el hecho de que no definió qué Biblia, ni siquiera nos ha dado una razón para creer que la Biblia es la verdadera, vamos a comprobar si es verdad, que su respuesta es 100% bíblica. La Biblia enseña que después de la muerte las almas de los creyentes son salvadas y obtienen vida eterna, porque sus pecados son perdonados por haber recibido a Cristo como Salvador. Creer en Cristo salva a la persona, le da acceso a la vida eterna. Actualmente existen tribus humanas que no tienen ningún contacto con lo que nosotros llamamos civilización, como por ejemplo los centineles, quienes habitan en una isla llamada Sentinel del Norte, en el archipiélago indio de Andamán. Tienen por costumbre comerse a todas sus visitas, por lo que nadie gusta de visitarlos. También tenemos a los Korowai, en Papúa, provincia de Indonesia, los Maschopiro, en la selva amazónica del Perú, los Pintupi, en Australia Occidental. Todos son asentamientos humanos que no han sido civilizados, si cabe usar esa palabra. Ellos no saben leer, por lo que no han podido enterarse de Jesús leyendo la Biblia. Tampoco tienen tratos con nadie que les pudiese contar, menos de alguien que pudiese convencerlos de creer. En el caso de estas personas que mueren sin creer en Jesús, se les prohíbe tener vida eterna, pues eso no suena muy justo. Y siendo Dios el que armó todo esto, ¿por qué no se encargó de que absolutamente todos tuviesen acceso a su divina palabra? Pero hoy son pocas las personas que no tienen acceso a la fábula de Jesús. Pero ¿qué sucedía con todas las personas de América antes de que los españoles e ingleses nos colonizaran? Y peor aún, ¿qué ocurrió con todas las personas que murieron antes de que Jesús existiera? Contando con que haya existido, ¿no? No suena nada justo que a ellos no se les dé la opción de vida eterna. Y lo peor de todo, cuando una persona que cognitivamente no está capacitada para entender todo el cuento de Jesús, me refiero a los bebés y a las personas con algún subdesarrollo cerebral, cuando estas personas mueren, entonces Dios también lo castiga no ofreciéndole vida eterna. No solo es injusto, es cruel. También quiero mencionar en mi defensa que Dios me creó, tan incrédulo como lo soy, y Él sabiendo esto, solo me ha demostrado pruebas inconsistentes. Si Él quisiera que yo creyera, sabe exactamente qué pruebas brindarme, pero igual no me las da. Rápidamente leamos estos textos. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Que haya dado a su Hijo no demuestra que nos ame, demuestra que como Padre deja mucho que desear. Si la intención de Dios con Jesús era que nos salvara del pecado, ¿por qué lo envió hasta hace 2000 años? ¿Por qué no enviarlo hace 4000? O mejor, ¿por qué no enviarlo antes de crear a Adán? Así Jesús brindaría catequesis desde la primer persona. Nos hubiésemos podido evitar la echada del paraíso, la masacre del diluvio, Sodoma y Gomorra y cuanto castigo el mismo Dios nos ha concedido. De igual manera, el premio no me convence mucho que digamos. Vivir para siempre conscientemente es un castigo de lo más atroz. Al transcurrir el tiempo se te acabará qué decir, qué pensar y qué hacer. Y para ese momento, ¿qué harás por el resto de la eternidad? Al final le terminarás rogando a tu Dios que te destruya y envidiarás a quienes fueron castigados. Lo sé, la misma Biblia afirma que el castigo es eterno, pero eso es una contradicción. Si el premio es vida eterna, el castigo tiene que no llevar vida eterna. Si el castigo lleva vida eterna, no existe el premio, solo el castigo. También podría haber otra opción, que la vida eterna sea inconsciente, o sea que Dios te premia con vida eterna siendo un zombi, a lo que no le veo mucha finalidad. A mí que me deje descansar por toda la eternidad. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y para los creyentes la muerte es estar lejos del cuerpo y en su casa con el Señor.
como dice 2 de Corintios 5, versos 6 al 8. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Filipenses capítulo 1, verso 23 cita lo siguiente: me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Vemos que aquí ya comenzamos a vislumbrar la revelación poderosa de lo que se viene después de la muerte, estando con Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, sin pruebas ni versículos que lo sustenten. Nada, es así porque sí. Juraría que Leonardo nos había dicho que todas sus respuestas eran 100% apoyadas en la Biblia. Como dato curioso, en ningún texto antiguo escrito en el idioma original se menciona que Jesús fuese el Hijo de Dios. Ni siquiera el mismo Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Se autoproclamaba el Hijo del Hombre y que su Padre estaba en el cielo. Pero si creemos lo de la vida eterna, un montón de personas han tenido a su Padre en el cielo. Todas las menciones de las Biblias modernas sobre Jesús como el Hijo de Dios literalmente fueron agregadas posteriormente en transcripciones del escrito original. Lo sé porque este es uno de los motivos por el cual la gran mayoría de judíos no ven a Jesús sino como otro profeta más. Los creyentes afirman que Dios nos dio libre albedrío. Por ello, merecemos el castigo por tomar malas decisiones que van en contra de voluntad de Dios. Bien, el libre albedrío no existe, pero supongamos que Dios no lo dio. Al igual que los creyentes quieren, con su libre albedrío, ir al cielo al lado de Jesucristo por toda la eternidad, pues yo con mi libre albedrío quiero vivir esta vida como yo quiera y que cuando me muera, mi conciencia sea destruida. Con mi cuerpo pueden hacer lo más fructífero posible. Incluso me ofendería, si aún conservara mi conciencia, obviamente, de enterarme que convierten mi cuerpo en comida para gusanos en vez de usarlo para salvarle la vida a una persona. Así que creyentes, en especial aquellos que piensan que por no seguir sus dogmas tienen derecho a matarme, entiendan, ustedes felices con su Dios, yo feliz sin él. Comenzamos a entender que hay salvación, vida eterna y además la posibilidad de vivir con el Señor en el cielo, que es donde está el Señor. ¿Salvación como de qué? ¿Del castigo de tortura en el infierno? Por exagerar como pecador viví 100 años. Como castigo me torturarán por 100 millones de años. ¿No creen que está como sobredimensionado el castigo? Además, eso no es un castigo. La finalidad de un castigo es que aprendas la lección, pero ¿de qué te sirve aprender la lección divina si nunca tendrás la oportunidad de hacer las cosas correctamente? Castigo sin oportunidad de reivindicarse es venganza, y por las características del castigo es venganza sádica. Sin embargo, pasajes como 1 de Corintios 15, versos 50 al 54, y 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17, describen a los creyentes con cuerpos resucitados y glorificados. Entonces yo me pregunto, si los creyentes van a estar con Cristo inmediatamente después de la muerte, ¿cuál es el propósito de esta resurrección de la que habla Pablo en Corintios y en Tesalonicenses? Al parecer, mientras las almas de los creyentes van a estar con Cristo inmediatamente después de la muerte, el cuerpo físico permanece en el sepulcro durmiendo. Por lo tanto, en la resurrección de los creyentes, el cuerpo físico es resucitado, glorificado y reunido con el alma y el espíritu. Esta resurrección y glorificación del cuerpo unido al alma y el espíritu será la posesión de los creyentes para toda la eternidad en los cielos nuevos y la tierra nueva, que es mencionada en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Que conste que fue Leonardo el que usó la frase al parecer. O sea, eso es lo que él entiende. Podría ser verdad, podría ser falso, pero es lo que él entiende subjetivamente. En cuanto a que el cuerpo físico duerme en la sepultura, creo que a Leonardo le hace falta ver más series de criminalística forense. Sabría que un cuerpo muerto pasado un día en condiciones ambientales queda inutilizable, y que luego de que los gusanos se lo coman y defequen, a Dios le quedaría más fácil hacer cuerpos nuevos que ponerse a reparar esas masas de excremento de gusanos.
Ya escuché a los creyentes, para Dios todo es fácil. Y si de verdad para Dios todo es fácil, ¿por qué conservar el cuerpo? ¿Por qué no usar todo lo que sea útil y lo que no sirva volatilizarlo o dárselo de comer a las plantas? Fabricar un recuerdo con sus cenizas y que Dios haga cuerpos nuevos para todos y ya. Imagina que estos versículos son los que dan pie a las sectas que afirman que los órganos no se deben donar porque Dios quiere que esas otras personas se mueran. Y segundo, porque Dios quiere que mi cuerpo se lo coman los gusanos completico para podérmelo reconstruir en un lugar donde no hay muerte. Así que no hay comida, no hay aire y no hay nada físico que pueda dañar mi cuerpo. Como no hay aire, ¿para qué pulmones? Si no hay comida, ¿para qué tracto digestivo? ¿Para qué sistema circulatorio? Si no hay nada físico, ¿para qué brazos, piernas, músculos, huesos? ¿De verdad les es tan difícil ver la tremenda incoherencia que es llevar un cuerpo físico a un plano espiritual? En segundo lugar, para aquellos que no reciben a Jesucristo como su Salvador, muerte significa castigo eterno. Sin embargo, similar al destino de los creyentes, los incrédulos o no creyentes al parecer son enviados inmediatamente a un lugar de detención temporal a la espera de la resurrección final, el juicio y el destino eterno. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 22 al 23, se describe a un hombre rico que es atormentado inmediatamente después de la muerte. Miremos el texto. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. No creer en Jesús es castigo eterno. Ya mencioné que castigo eterno es venganza, pero olvidé mencionar que podría castigarse eternamente a unos para que sean otros los que aprendieran la lección viendo a los castigados. Así que yo me apunto. Si alguien decidiera llevarme a donde sea a ver cómo están castigando eternamente a los incrédulos, de ipso facto empezaría a creer en Dios y en Jesús. Eso sí, les aclaro, lograría creer en su existencia. Creer en su bondad en esas condiciones, difícilmente. El cuento del mendigo y el rico no me quedó muy claro. ¿Quién es mendigo se gana el cielo, así sea violador? ¿Y quien es rico merece el castigo, así su riqueza la consiguiera vendiendo Biblias? Que Abraham estuviese allí, lo entiendo. Se hizo rico prostituyendo a su esposa, que es al mismo tiempo su hermana. Pero el contexto lo ubica obviamente en el cielo. Pero Lázaro, el revivido de Jesús, es confuso. Lázaro estaba muerto, pero Jesús vio que él era bueno, así que lo resucitó. Pero como Lázaro era bueno, al estar muerto, iría inmediatamente al cielo, un lugar maravilloso. Pero Jesús lo sacó de allá para traerlo de nuevo a sentir dolor aquí. Yo de Lázaro me enojo. Qué loco intentar entender todo esto, ¿no? En Apocalipsis 20, versos 11 al 15, la Biblia describe que todos los incrédulos muertos serán resucitados, juzgados en el gran trono blanco y luego serán echados en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 11, 15 dice: Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Amigos, los incrédulos, entonces, no se van a este lago de fuego inmediatamente después de la muerte, sino que están en un reino temporal del juicio y la condenación. Sin embargo, a pesar de que los incrédulos no se envían al instante al lago de fuego, su suerte inmediata después de la muerte no es agradable. Pues verán, el hombre rico gritó: «Estoy en agonía en este fuego». Eso quedó registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 24. Todos los incrédulos, no dice pecadores, dice incrédulos, serán juzgados y enviados al lago de fuego. La muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego.
¿Cómo así? ¿El infierno y la muerte son seres vivos conscientes? Porque de ser así, que la muerte siendo la muerte sea incrédula, o sea, ya todos los demás estamos predestinados a cocinarnos eternamente. Viene la parte del juicio. Cuando te mueres hay dos opciones. O vas inmediatamente al cielo, lo dice la Biblia, o te vas a esperar tu juicio, lo dice la Biblia. Lo que no dice la Biblia es para qué esperar el juicio. Tengo en la cabeza un tipo enorme sentado en un trono con una larga lista de nombres, y enfrente de cada nombre su respectivo castigo. Más o menos así. Llego yo y me pregunta, ¿cuál es su nombre? Mauricio Ordóñez. Mauricio Ordóñez. Aquí está. Su castigo, arder en el lago de fuego. Siguiente, ¿cuál es su nombre? Álvaro Torres. Álvaro Torres. Aquí está. Su castigo, arder en el lago de fuego. Siguiente, ¿cuál es su nombre? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Aquí está. Su castigo, arder en el lago de fuego. A ver, si estamos aquí en el juicio es porque no somos creyentes, así que estamos en esa lista. Y para todos solo hay un castigo, arder en el lago de fuego. Entonces, ¿cuál es el juicio? ¿Por qué no nos lanzan de una vez al lago de fuego? ¿Para qué esperar? ¿Acaso Dios quiere que aumente la ansiedad y el terror? ¡Qué fortuna que nos tocó el Dios misericordioso! En cuanto al juez, ese tipo se está ganando el sueldo por absolutamente nada. Solo me queda pensar que es uno de los miembros del gabinete de Nicolás Maduro y tiene ese cargo por pago como favor político. Hasta aquí hay dos panoramas completamente claros. Es evidente que la vida eterna es para todo el mundo. La diferencia está en dónde se pasará. Claramente la Biblia nos describe el destino de los creyentes en el Señor, así como el de los que no acepten ni crean en el Hijo de Dios. En conclusión, después de la muerte, una persona permanece en un cielo temporal o en un infierno temporal. Después de este reino temporal, en la resurrección final, el destino eterno de una persona no cambiará. La ubicación precisa es la que cambiará. A los creyentes, finalmente se les concederá entrada al cielo nuevo y a la tierra nueva. Está escrito en Apocalipsis 21:1 que dice: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Los incrédulos, en definitiva, serán enviados al terrible lago de fuego, como lo leímos minutos antes en Apocalipsis 20:11-15. Además, el Señor Jesús con sus propias palabras dijo esto en Mateo 25:46, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en Juan 3:36 dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Considerando todo lo que hemos hablado, definitivamente estos dos panoramas después de la muerte hay que tenerlos en cuenta. Y no hay intención de asustar a nadie, porque recuerden que al principio de esta respuesta leímos que Dios envió a Jesús para salvar al mundo por amor. Y es cuestión de decidirnos por el Señor ahora que estamos vivos. La elección se hace ahora. Si continúas leyendo la historia del rico y el mendigo en Lucas 16, te darás cuenta de que el hombre rico ya no pudo cambiar su realidad después de que murió. De manera que te invito a que ores y entregues tu vida a Jesús. Habla con Él y exprésale dónde quieres pasar tu eternidad cuando partas de este mundo. Vuélvete su amigo. Si ya hiciste esa elección, ayuda a otros para que la hagan. Quedó claro. No hay premio por ser creyente. Simplemente evitas el castigo. Pero con el tiempo igual se te castigará. El lago de fuego no es un castigo, es venganza de Dios, ya que nunca sales de él. Lo único más ridículo que un juicio donde todos son castigados con el mismo castigo sin diferenciar a nadie es resucitar el cuerpo para poder asistir a este juicio. Se menciona otra tierra y otro cielo. Que la tierra sea destruida es lógico, con un Dios tan rencoroso, pero no entiendo para qué destruir el cielo. Si allí solo va la gente que Dios quiere, ¿por qué destruirlo? Más aún, si después hará otro cielo para la misma finalidad. Justo para la Biblia es sinónimo de creyente. En unos versículos dice, los creyentes tienen vida eterna, los no creyentes tendrán castigo eterno. En otros dice, los justos tendrán vida eterna, los injustos castigo eterno. Estas ya no son contradicciones, estas ya saltan a ser incoherencias. Envió a Jesús a salvarnos, pero lo envió como tarde. Yo me quedo con la elección de ser cochinamente rico en esta vida y que cuando me muera,
y ya. La pregunta dice, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? Para cada efecto hay una causa. Parece ridículo pensar que el universo se creó por sí solo, y así también parece absurdo creer que Dios fue creado. Sin embargo, todos hemos pensado este tipo de cuestiones. Si esto es así, entonces debe haber un creador detrás de la creación de Dios. Si una criatura creó a Dios, esa criatura también fue creada. Que si es incoherente pensar que el universo se hizo a sí mismo, tiene toda la razón. Nada puede ser causa de sí mismo, no al menos dentro de nuestra realidad. Ahora que si Dios pudo ser creado, no le encuentro nada de incoherente. Usted de inicio está sesgando las opciones. Afirma que detrás de la creación solo puede haber una criatura que usted llama Dios creándola. Pero observemos a las estrellas. ¿Quién crea a las estrellas? Esa es la gravedad. ¿Pero la gravedad está viva o es consciente de que está creando a las estrellas? Pues hasta donde yo sé, ni viva ni consciente. Entonces, ¿quién pudo haber creado el universo? Lo más probable es que hubiese sido un algo que no está vivo y mucho menos consciente. ¿Y qué creó ese algo que creó el universo? Probablemente otro algo que tampoco está vivo y muchísimo menos consciente. Aprovecho para mencionar que los creyentes no tienen ni el más mínimo indicio de que el creador del universo esté siquiera vivo o llegue a ser consciente de lo que está haciendo. Solo lo asumen de la nada, porque sin esta premisa toda su creencia se desbarata. Y si estoy equivocado, por favor, ridiculízame en los comentarios contándome cuáles son esas pruebas fehacientes de que Dios nos vigila. Aristóteles, en su lógica, discutía, debe haber una realidad que causa, pero no es causada, o un ser que se mueve, pero no movido. ¿Por qué? Porque si hay una regresión infinita de causas, entonces por definición el proceso entero nunca podría comenzar. El ateísta Bertrand Russell, en su libro ¿Por qué no soy un cristiano?, escribió que si es verdad que todas las cosas necesitan de una causa, entonces Dios debe necesitar también una causa. Él concluyó de esto que si Dios necesitaba una causa, entonces Dios no era Dios, y si Dios no es Dios, entonces obviamente Dios no existe. Esta fue básicamente una manera ligeramente más sofisticada de la infantil pregunta, ¿quién hizo a Dios? Aún un niño sabe que las cosas no vienen de la nada, así que si Dios es algo, entonces Él también debe tener una causa, ¿verdad? La pregunta es astuta, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y entonces pregunta ¿de dónde puede venir Él? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar ¿a qué huele el color azul? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor, así que la pregunta en sí misma es defectuosa. El mismo Leonardo plantea la pregunta. El mismo Leonardo define el camino para conseguir la respuesta. Y el mismo Leonardo se hace zancadilla para responder su propia pregunta. Primero, Aristóteles ni siquiera se tuvo que comer el cuento del Hijo de Dios, ya que para cuando Jesús nació, Aristóteles llevaba 3 siglos muerto. Segundo, las creencias de Aristóteles ya están completamente desvirtuadas por la experiencia humana. Aún así, la lógica de Aristóteles hace 23 siglos ya desvirtuaba la existencia de Dios. Si Dios existe desde siempre, su creación también debería existir desde siempre, porque una causa de tiempo infinito no puede causar algo en tiempo finito. Tercero, nombra a Bertrand Russell, un ateo con base científica, mencionando una muy coherente razón por la cual él no creía en Dios. Cuarto, menciona que hasta los niños saben que todo necesita una causa. Tu respuesta para la pregunta ¿quién creó a Dios? Es afirmar que es ilógica y ya, es incoherente y listo, se soluciona la controversia. Pero no te basta. Leonardo, decides corroborar tu afirmación con una metáfora a otra pregunta, la cual es ¿a qué huele el color azul? De seguro no lo sabías, pero hay personas que ven los colores, pero su cerebro lo interpreta como un olor. Escuchan sonidos, pero su cerebro lo percibe como un color. A estas personas se les llama sinestésicas. Si quieres más información, busca sinestesia en Google. El punto al que quiero llegar
es que si le preguntas a una de estas personas a qué huele el color azul, te va a responder coherentemente con la coherencia de todas las respuestas que tú mismo te das. Y afirmas que su coherencia es prueba de la incoherencia de preguntar ¿quién creó a Dios? Leonardo, no me la dejes tan fácil. Espero mucho más de ti y tus especialistas. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas, o llegan a existir, o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación, Él simplemente existe. Leonardo, afirmas que Dios no está en la categoría de cosas que sean creadas. ¿En serio? ¿Esa es la mejor prueba que tienes de que Dios no ha sido creado? ¿Él no procede de nada? ¿Él simplemente existe porque sí y ya? Esta es la creencia base de todas las religiones judeocristianas musulmanas. Pero si no tienen razones por las cuales creer esto, ¿por qué creerlo? Fácil. Sin esta creencia, que aparece de la nada, todas las religiones se vendrían a pique. La base de todo es creer que Dios existe, que nada lo creó, que Él es el creador de todo, y ahí es donde entra la famosa fe, la encargada de mantener estable ese primer ladrillito. Por ello sé que Dios no existe. Si le quitas la fe a la ecuación, todo se desmorona. Dicen que no fue Dios quien creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿quién creó al hombre? ¿Puede cuestionar una cosa creada a su creador? Pues bien, Isaías 29, versículo 16 dice, ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede la vasija decir del alfarero, él no entiende nada? Isaías reitera una vez más en el capítulo 43, versículo 1, dice, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Afirmas que debemos preguntarnos quién creó al hombre, y de nuevo sesgas las posibilidades. Al hombre pudo crearlo Dios, pero eso no es prueba de que Dios es consciente de habernos hecho, como la gravedad hace a las estrellas. Tampoco es prueba de que Él no haya sido creado por alguna otra cosa, ni siquiera es prueba de que Él, aparte de crearnos a nosotros, haya intervenido en la creación de algo más. Una cosa puede cuestionar a su creador, sí y no. Depende de que la cosa y el creador sean conscientes para discernir al respecto. El sol no es consciente para cuestionar a la gravedad, y la gravedad no es consciente para que le importe. ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso no fue Moisés el que escribió en el Génesis que Dios hizo al hombre a partir de barro? O sea que el alfarero y el barro sí son lo mismo en su contexto religioso. No entiendo por qué yo hago estos videos. Ustedes lo hacen todo. Tendré que darles parte de la fortuna que me está pagando YouTube. Y Leonardo insiste que tiene la verdad de su parte porque Jacob tuvo un hipotético sueño loco, como si Leonardo, yo y todos los que están escuchando no hubiésemos tenido sueños locos. Sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber existido absolutamente nada, algo tuvo que haber existido siempre. Esa cosa que ha existido siempre es a quien llamamos Dios, pero es más que una cosa, por supuesto. Afirmas que nunca pudo existir la nada, y que eso es prueba de que Dios nos hizo. Bien, hoy sabemos, quienes gustamos del conocimiento, que el espacio-tiempo se creó junto con la creación de nuestro universo. Así que el tiempo empezó a correr al tiempo que el espacio a expandirse con todo su contenido. Así que no existe el pasado antes de crearse el tiempo, y junto a la creación del tiempo se creó el espacio con su contenido. Pero no veo de qué forma eso prueba que nuestro creador es consciente. Nada lo creó y él creó todo. Pero claro, si Dios nos creó, Él está fuera de nuestro universo y por consiguiente fuera de nuestro tiempo. Para ello se me ocurren dos opciones, que donde Él está no existe el tiempo, así que Él ve a nuestro universo en todos los momentos al mismo tiempo. Ve todos los pasados y todos los futuros en una única imagen, o sea, ve un gran manchón.
La otra opción es que sí existe el tiempo donde Él está, pero ¿qué posibilidades hay de que el tiempo sea igual al nuestro, cuando la variable puede ser infinita? Tal vez Él nos ve muy lento o muy rápido, incluso los momentos de percepción sean de diferente tamaño, o sea, igualmente Él ve un gran manchón. Sigo sin entender de qué manera esto demuestra que Dios existe, nada lo creó y Él creó todo, y muchísimo menos veo de qué manera esto da siquiera una duda razonable de que Dios es consciente de lo que está haciendo. El comienzo, en lo que respecta a los seres humanos, no está en Génesis capítulo 1, sino Juan capítulo 1. Este es realmente un principio para nosotros, pero no para Dios. Juan 1.1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Tan antes de que el universo o la tierra existieran, y antes de que la gente existiera, Dios era. Antes de que el tiempo, el espacio y la materia existieran, Dios existía. No puede haber tiempo sin que haya materia, pues no tendría sentido medirlo. No hay nada que existiera, sino que el mismo Dios lo causó, como dice en el Evangelio de Juan. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Qué maña la de Dios de repartir su inspiración divina, tan desordenadamente como si fuese aleatoria. ¿No hubiese sido más lindo si a uno de sus libros lo llama Mi creación e incluir todo lo referente a la creación y no repartir toda la creación por la Biblia como si estuviese salpicando agua en una pared? Al principio. ¿Pero cuál principio? ¿El de la humanidad? ¿El de la vida en nuestro planeta? ¿El del planeta? ¿El del sistema solar? ¿El de la galaxia? ¿El del universo? ¿El principio de lo que sea que haya fuera de nuestro universo? Estaba el verbo. Eso es una palabra que denota acción dentro de un idioma. O sea que Dios creó un idioma antes de crear al hombre y como para comunicarse con quién. El verbo era Dios. ¿Y cómo se supone que debo asumir eso? Son solo ambigüedades incoherentes para tener entretenida a la gente y que no se hagan preguntas importantes, como por ejemplo, ¿por qué si el catolicismo promueve la pobreza como virtud, Bergoglio en el Vaticano se limpia el trasero con papel higiénico de seda importado de Suiza? ¿Qué mente humana puede entender a Dios autoexistente que siempre ha sido y siempre será? Nuestras mentes finitas no pueden abrigarse a sí mismas alrededor de esto. Es por eso que Él es Dios y nosotros no. Somos simples seres humanos. Si ninguna mente es capaz de entender a Dios como un ser autoexistente, que siempre ha existido y siempre será, ¿cómo es posible que los creyentes lo sepan? Sepan de su existencia, sepan que está desde siempre y sepan que siempre estará. Tu prueba de todo esto es que no lo puedes entender, al igual que los aborígenes americanos no entendían al sol y lo proclamaban Dios, al igual que muchas tribus humanas en el transcurrir de los eones, por no entender afirmaron que Dios eran volcanes, meteoritos, el océano, terremotos, lo que deja cabida para que cuando entendamos a tu Dios, nosotros los que gustamos de entender, traslades tu creencia a otra cosa que en ese momento no podamos entender. Una causa mayor que sí misma tuvo que existir antes de la existencia del universo, y ver el enorme tamaño del universo, la cantidad enorme de energía siendo utilizada y que está disponible, y el perfecto orden del universo tiene que haber inteligencia detrás de la causa. El universo tuvo que tener una causa. Sí, según la teoría de membranas, dos membranas chocaron y la energía involucrada creó todo nuestro universo. Sigo sin ver de qué manera esto demuestra que Dios existe, que nadie lo creó y que Él creó todo. En cuanto al tamaño del universo, desde mi percepción, creo que menoscaba tus creencias más que afirmarlas. ¿Para qué Dios crearía un universo tan grande si ya sabía lo que quería hacer? Quería hacernos a nosotros totalmente imposibilitados para que podamos visitar todo el universo. Bueno, técnicamente el universo es como es por cuatro fuerzas: la gravedad, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Que yo sepa, ninguna de estas cuatro fuerzas puede ser considerada inteligente, pero aún así ordenaron nuestro universo. Dices que perfectamente ordenado. Bueno,
Habría que definir qué es un universo perfectamente ordenado y qué es uno desordenado. También quiero retar a los creyentes para que me respondan una paradoja de Dios. Si Dios todo lo sabe y todo lo puede, Él sabía y podía crear un universo con la menor inversión de esfuerzo de su parte. Crearía la energía contenida en la singularidad antes del Big Bang, luego crearía las 4 fuerzas que rigen la interacción entre toda esta energía, y por último crearía el espacio-tiempo con la gran explosión. Y listo, Él no tendría que intervenir de nuevo en el universo para llegar hasta donde ha llegado. Pero los creyentes afirman que Él prefirió coger barro y hacer la tierra, coger barro y hacer el sol, coger barro y hacer la luna, coger barro y hacer a Adán, coger barro y hacer a los árboles, coger barro y hacer a los peces, coger barro y hacer a los marranos, coger barro y hacer a los perros, coger barro y hacer a las aves, coger barro y hacer a los insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿por qué Dios se decidió por crear todo usando un método tan ineficiente? Solo trasladémoslo a la humanidad. ¿No era más fácil crear a Adán y Eva, agregarles la chispa mágica de la evolución y listo? Tendríamos a la humanidad que hoy tenemos sin que Dios hubiese tenido que intervenir de nuevo. ¿Cómo puede un creador ser tan bien creado? Es lógicamente absurdo. ¿Es Dios sin causa, entonces? Creo que Dios está fuera del tiempo y del espacio, y existió antes que el tiempo y el espacio existieran. Dios dice que Él es omnipotente, es decir, todopoderoso, que es omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce, y además es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Seguramente no te has enterado de las impresoras en 3D. Son impresoras que imprimen objetos. Pues esas impresoras son fabricadas por robots, los cuales fabricamos nosotros. Así que los robots crean impresoras que a su vez crean objetos. De seguro dirás, pero Pepito tiene que crear al robot, y estás en lo correcto, pero observa que Pepito no tiene intervención alguna en las creaciones de la impresora 3D. Dios dice que es todopoderoso, que lo sabe todo y que está en todo lugar. El problema es que a quién se lo dijo y cómo se lo dijo. A mí me generan muchas dudas el canal de comunicación escogido por un ser con tan grandiosas cualidades. Por no hablar de por qué habría de creerle a Dios con tales afirmaciones de sí mismo. ¿Quién puede discutir con esto? Dios da su respuesta acerca de Él mismo siendo el creador y siendo puesto en duda por la humanidad. En Isaías 45, versículo 9 dice: ¡Ay del que contiende con su hacedor! ¡Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra! ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: fíjate en lo que haces, ¿tu vasija no tiene agarraderas? Dios amenaza a quienes se atreven a controvertirlo. Eso me suena como falto de autoestima. Actualmente tenemos aviones para volar, que no los necesitaríamos si Dios nos hubiese dotado con alas. Trajes de buceo para nadar bajo el agua, que no los necesitaríamos si Dios nos hubiese dotado con branquias. Usamos ropa para protegernos del frío, que no necesitaríamos si Dios nos hubiese dado mucho pelo. Tenemos cámaras infrarrojas para ver en la oscuridad, que no necesitaríamos si Dios nos hubiese dado ojos con visión infrarroja. Que un alfarero no le coloque agarraderas a su vasija no necesariamente significa que el alfarero se las sepa a todas. Tal vez lo olvidó. Está experimentando algo nuevo que no necesariamente funciona o simplemente está aprendiendo. Más adelante en Romanos 9:20 dice: respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? Isaías nuevamente dice, en el capítulo 64, versículo 8, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. La olla de barro no va a preguntar porque la olla de barro no es consciente de su existencia. Pero nosotros sí lo estamos. Y la pregunta ¿por qué? Junto a cómo y cuándo son las preguntas obligatorias que usamos en todo. Dios nos enseñó esas preguntas. ¿Ahora se ofende porque las usamos con Él?
Sigo con la duda de si el alfarero es de barro o no. Vuelvo a otra contradicción de la Biblia. Empiezo a creer que debería dejarlos a ustedes creyentes hacer mis videos. Yo solo le asignaría el título. Amigos, hace más de 2000 años el apóstol Pablo habló diciendo: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Eso está escrito en Hebreos 11:3. El apóstol Juan habló también diciendo: Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Juan 1, versos 2 y 3. Hace 2000 años el apóstol Pablo dijo: el problema es que él mismo no lo escribió. Así que, ¿cómo creer que lo que se afirma en la Biblia que dijo, él sí lo dijo? Igual que importa lo que supuestamente dijo, no es muy profundo que digamos. Afirmar que gracias a la fe se entiende es una contradicción. Si tú ya entendiste, no necesitas de la fe, porque ya sabes que funciona. La fe la necesitas para creer que funciona algo que no conoces. Me perdí. ¿Cómo que él estaba con Dios en el principio? ¿A cuál él se refiere? ¿Y cómo que de él se deriva que todo exista y no de Dios? Esto no se puede afirmar más claramente, que sin Él nada de lo que ha sido hecho se ha hecho. Eso resume toda la materia en el universo. Dado que los humanos están compuestos de la materia, entonces somos parte de lo que se ha hecho. Dios no juega a los dados, amigos. El universo no es un accidente aleatorio, fue creado con un propósito. Somos parte de ese propósito y hasta los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, recita el Salmos 19, versículo 1. Que no se puede afirmar más claramente. Seguramente no se puede afirmar más claro, pero una afirmación no es una prueba, solo es una frase que puede ser verdadera o falsa. Según esa afirmación, Dios es el creador de toda la materia del universo, porque alguien se lo soñó hace 2000 años y se lo contó a otro alguien para que lo redactara, pero ni siquiera hay pruebas de que quien lo escribió lo haya escuchado de quien se lo soñó. Otra gran afirmación: Dios no juega a los dados. ¿Y cómo sabe eso usted, Leonardo? ¿Acaso en la Biblia en algún lugar dice Dios no juega a los dados? El universo tiene un propósito, afirmación de la cual usted está muy seguro, pero olvidó contarnos cuál es ese propósito, según usted, su Biblia y su Dios. El cielo proclama la obra de Dios, pero estoy seguro que nunca escuché al cielo decir nada. ¿No será que quienes escuchan al cielo hablar son esquizofrénicos oyendo voces? Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusas, eso está escrito en Romanos 1:20. A través de su creación se perciben las cualidades de Dios, que existe, que nadie lo creó y que Él creó todo. Pues yo necesito ayuda especial porque no he percibido nada de eso, en nada que yo haya escuchado, visto, saboreado, palpado o sentido de la forma que sea. Leonardo, aquí en una afirmación suya ya hay una contradicción. Usted dice que todas las cualidades de Dios se pueden percibir en su creación, pero usted se enteró de todas esas cualidades hasta que leyó la Biblia. ¿Eso no viene a ser como hacer trampa? Esto era conocido antes de que fuera descubierta la existencia de los microscopios o aún los átomos subatómicos. Átomos subatómicos. No haré comentarios, solo me reiré un rato. El hecho de que la materia en su punto más pequeño de la existencia es invisible era conocido miles de años antes de que la ciencia lo descubriera. Pero ¿cómo puede ser posible que alguien lo supiera? ¿Será que se puso a partir cosas en trocitos cada vez más pequeños hasta que llegaba al punto que no podía romperlos más pequeño, por su imposibilidad técnica, y concluía que la materia estaba hecha de cosas tan pequeñas que no las alcanzamos a ver? Increíble. Increíble que en pleno siglo XXI, a puertas de tener computadoras cuánticas, estas sean las afirmaciones que validen a 3.000 millones de personas creer en lo que creen. Estas cualidades invisibles dejan a la humanidad sin excusa. Dios existe, Él ha existido siempre, Él siempre va a existir.
y nada puede hacer la humanidad para discutir con él. Hasta aquí ya he dado la respuesta a esta pregunta universal, que en realidad no hay que meterle tanta cabeza. Lo que tú digas, Leonardo. Y en este video me enfocaré en dar respuesta a la pregunta: ¿soy un cristiano verdadero o uno falso? ¿Cómo saberlo? En el canal Tengo Preguntas realizaron 3 videos con una duración total de 35 minutos y medio, explicando cómo se debe ser un buen cristiano. En vista de que allá afuera hay 1000 sectas cristianas que definen cómo ser un buen cristiano, basados en el mismo libro pero con resultados muy diferentes, no creo que valga la pena invertir mucho tiempo analizando este tema. Para resaltar, por 10 minutos Leonardo habla de cómo los diferentes autores de la Biblia proclaman la obligatoria prueba que deben autorrealizarse para saber si son dignos de la gracia de Dios. Pero en ningún momento especifica cuál es esa prueba, y mucho menos cómo saber si se aprobó o no. Como todo lo que es extraído de la Biblia, gasta los otros 20 minutos tomando pasajes de allí, otros de por acá, los revuelve, les cambia de contexto y al final se contradice a sí mismo. Primero dice que todo lo que se necesita es fe. Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Traduciendo la mala redacción, todo el que tiene fe será salvo. Sus obras no se tendrán en cuenta para el cálculo, para evitar que a alguien se le crezca el ego. Luego Leonardo menciona un sinfín de versículos de todo lado, donde se menciona que si no das buen fruto, serás arrojado al fuego. Pero, ¿qué es dar buen fruto? Según las palabras del mismo Leonardo, pues para él dar buen fruto es hacer buenas obras. Leonardo asegura que todas las personas nacen siendo pecadoras y rebeldes, y es de buenos creyentes corregir eso durante el transcurso de la vida. Lo que yo me pregunto es, ¿y cuando la persona muere antes de adquirir la conciencia para entender que debe buscar a Dios, por ejemplo? La ONU asegura mediante estudios que al día mueren 6.400 niños de menos de 5 años por desnutrición. Debo suponer que los padres de todos estos niños estaban más ocupados tratando de conseguir comida que buscando a Dios, por lo que todos los días caen al lago de fuego 6.400 niños sin la capacidad de entender por qué se quemarán para toda la eternidad. Perdónenme si soy muy insistente, pero debemos ser muy afortunados de que nos tocara el Dios misericordioso. Imaginen cómo serían las cosas con su gemelo malvado. Pregunta: ¿y los bebés que no alcanzan a nacer? Sé que dije que no haría gran comentario por el tema, pero es que se dicen unas cosas. Dios nos da la vida a todos siendo pecadores, pero ¿cómo una persona es pecadora si hasta ahora está naciendo? Eso es porque en la infinita sabiduría de Dios, todos heredamos la culpa de los pecados de nuestros antecesores. Entonces Dios nos exige que con sacrificio limpiemos esas culpas y seamos dignos de su vida eterna. Pues resulta que cuando te mueras para entregársete el premio de la vida eterna, debes nacer de nuevo. ¿Pero qué puede significar nacer de nuevo? ¿Salir por la vagina de una mujer? Creo que no tendría mucho sentido si al salir sigue siendo la misma persona. Sería como pasar a través de una puerta. Entonces, para que algo valga la pena llamarse nacer de nuevo, debe ser porque la persona antes de nacer, comparada con la persona después de renacer, son diferentes. Pero ¿qué diferencias podrían haber? Se me ocurre que la persona renacida pierde todas sus memorias, y es como empezar de nuevo. Pero entonces, ¿para qué toda la parafernalia de esta vida? Porque Dios no nos manda de una vez a su vida eterna y ya. Otra opción es que todos los impulsos que nos hacen pecar se los quiten a las personas con ese nuevo renacer. Pero entonces, ¿para qué toda la parafernalia de darnos todos esos impulsos pecadores? ¿Por qué no hacernos sin pecado y de una vez allá con él? Y así se me ocurren muchos cambios, pero que al final siguen siendo inútiles. Es más fácil que a todos nos hagan de una vez para vivir eternamente con él. Además, se ahorraría el montón de combustible que debe gastar manteniendo un lago de fuego encendido por toda la eternidad.
Pero si Dios cuando nos fabrica nos hace con tendencia al pecado, pudiendo hacernos sin esta tendencia al pecado, implica que Dios nos hace pecadores por algún motivo. O le gusta castigarnos o disfruta con nuestro sufrimiento. Como yo lo veo, es igual a la película de Juegos Macabros. Te debes cortar tú mismo la pierna con una cegueta si te quieres salvar, pero en principio no era necesario pasar por semejante trauma si solo no se te hubiese encadenado en aquel lugar. Al final, Leonardo da los pasos a seguir para saber si eres un cristiano real. Todas son obviedades que no se pueden confirmar, y se las sacó todas de debajo de la manga porque la descripción literal que hace de ellas yo nunca la he leído en ningún lugar de la Biblia. Bueno, hasta aquí desmintiendo los primeros 6 videos del canal Tengo Preguntas. Si te gustó mi video, regálame una manita arriba y compártelo. Si no te gustó, ni cuando me quede en silencio, no te preocupes. Te dejo el enlace al canal para que veas los videos originales y logres tu salvación. Suscríbete a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. Coméntame lo que quieras, todo lo leo. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Gracias por aguantarme hasta aquí. Chao.